¿Y esto qué es un regreso al pasado? Esto es un regreso al pasado, porque fíjate que cuando comenzamos en la época de Venezuela y ese apetito de Fidel Castro de robarse Venezuela, Fidel se despegó consciente o inconscientemente de Moscú. Y en el 2009 tuvieron que firmar, ya con Fidel en su casa, un protocolo, un llamado protocolo de entendimiento entre La Habana y Moscú, donde comienzan entonces a reunirse varias cosas que estaban perdidas, porque ya venía lo del perdón de la deuda, el 90% de la deuda cubana con Rusia. Y comienza entonces todos estos intentos de negociación y todo este incremento de negociaciones. Las notas de prensa hablan del puerto del Mariel, hablan de la construcción del aeropuerto internacional. A mí me interesa más la parte militar, donde el principal asesor militar de Putin acaba de declarar que la defensa, el Ministerio de Defensa de Cuba será modernizado. Es decir, los especialistas militares que dominan más el tema estarán pensando, bueno, ¿qué van a modernizar? Sabemos que quieren hacer un aeropuerto, sabemos que aeropuertos militares que estaban cerrados, como la famosa y conocida base San Julián en Pinar del Río, ha sido reabierta con dos propósitos. Propósito turístico, porque ahí se están construyendo muy cerca 1.200 habitaciones y 5 campos de golf, pero el propósito militar, que ya se sabe bien qué base es esa. A ver Eugenio, ¿cómo ves esto? En el caso de... hay varios ángulos, ¿no? El caso de Rusia es... quiere regresar a su poderío del pasado. Hay una versión que dice que está tratando de entrar nuevamente en lo que es América Latina y que lo intentaba hacer a través de Nicaragua. Eso se estuvo mencionando, eso es una versión. También ayer sacaron nuevos tanques, nuevo armamento ruso. ¿Cómo interpretamos todo esto? En primer lugar, Raúl Castro hizo una cosa muy bien hecha. La fiesta de mañana, del Día de la Victoria, como lo llaman, es la fiesta más importante de los rusos. Si no era así en tiempo de la Unión Soviética, era porque celebraban el 7 de noviembre la revolución. Pero en el sentimiento del pueblo ruso, 17 millones de muertos en esa guerra. Fidel Castro, por cierto, puso 27, le regaló 10. La reflexión. Esos 17 millones, eso lo llevan los rusos muy dentro y entonces agradecen mucho esa presencia. Por la celebración de los 70 años de la 70 años la victoria. El triunfo sobre el fascismo. Sobre el fascismo. Sobre Alemania en general. Exacto. Ahora, hay una cosa también que Raúl Castro tiene que hacer y es calmar a la caverna castrista, empezando por Fidel Castro. Hay un grupo en Cuba en contra de todo lo que se está haciendo, o se está pretendiendo hacer de acercamiento con los Estados Unidos y todo esto, donde están los elementos más reaccionarios. Y entonces Raúl Castro tiene que... Hay guerras internas ahí. Sí, más fuerte que nunca. Siempre las ha habido, pero después de los acuerdos estos con Estados Unidos, las cosas se han puesto peor. Y eso entonces hay que calmar a esa gente. Pero también hay otra cosa. Raúl Castro está jugando la carta de la mujer que tiene dos pretendientes. Y entonces a ti te digo que no puedo salir contigo, pero entonces voy a comer con él. Y si en algún momento me falta un pretendiente, tengo tres, porque incluye a Venezuela. Y eso también, si tú te das cuenta, Europa se ha lanzado prácticamente, como decimos, a la piscina sin agua, contando con que se van a normalizar todas las relaciones comerciales. Los ingleses dicen que van a invertir 400 millones, el presidente de Francia va a Cuba, el canciller de Holanda ofrece mediar mediar entre la Unión Europea y Cuba. ¿Cuál es el otro? Mira, el japonés está en Cuba y no solamente ofrece dinero, sino visita a Fidel Castro. Mira, pero lo que me marcaba Félix en la pregunta es muy interesante. Moscú se está metiendo en el tablero latinoamericano. Ok, en el año 2005, antes de enfermar Fidel Castro, Rusia intenta comenzar a producir municiones en Cuba. No lo hace en Cuba y se va al estado Apure en Venezuela, que hay una fábrica de municiones, sabiéndolo decir por indicaciones de Hugo Chávez, con el permiso de Hugo Chávez. Ahora mismo que estamos hablando aquí, ya Rusia, una semana antes de llegar Raúl Castro a Moscú, ya una delegación rusa en La Habana está planificando dónde comenzar a ensamblar helicópteros ligeros, que son los Международные 70, en español los internacionales 17, los MI-17, para ensamblarlos en Cuba. Ellos llevaron a una delegación a Tashkent
a Rusia para llevar a sus especialistas para ver el ensamblaje. Lo que yo mencionaba anteriormente, es decir, que el poderío de militar... Centroamérica a través de Nicaragua. ¿Algunos de ustedes han leído algo de esto? Que están tratando de canalizar armas, utilizar bases y entrar cercanía con Estados Unidos a través de Nicaragua. Porque a Nicaragua le puede resultar estratégico, ya que Venezuela está en la cuerda floja. Se va, no se va, se Pero cae, Nicaragua no se está cae. también con el problema del canal alternativo y los chinos. Hay una cosa que a los rusos les interesa mucho de Cuba, independientemente cómo esté la economía, y son las redes de inteligencia que tiene en toda América Latina, y no las tiene de ahora, ni las tiene de hace 10 años. Cuando La sigue teniendo. Claro. La sigue No, desde teniendo. que muda la Lourdes para el sombrero, también en Apure, ahí están las redes de inteligencia. Pero lo que más me interesa a mí es el renacer del poderío militar ruso en esta parte del mundo, a través de Cuba. Hay que ver en Cuba cómo se ve esto. Porque, por ejemplo, la Fuerza Aérea de Cuba está prácticamente aniquilada. Los rusos lo reconocen. Ellos saben que eso está... Ahora, también hay que preguntarse, ¿cuál va a ser, vamos a decirte, la doctrina militar en Cuba ahora? ¿Prepararse para una defensa contra desembarco frente a Estados Unidos? Después, en la situación esta, no va a ser. ¿Cuál es el mensaje ahora, claro? ¿Cuál es el mensaje El que van a mensaje utilizar? ahora, ¿qué cosa es lo que Cuba está buscando? Porque Polo Sintra Frías no va en la delegación a Moscú por gusto. Él va a la negociación de la parte militar. Y van dos jefes de ejército ahí también, en esa delegación. Entonces, ¿qué está pasando? Están buscando ¿qué? Exactamente. Porque los rusos están dispuestos a ayudar, pero no a regalar armamento como hicieron en tiempo de la Unión Soviética. Hablábamos de Estados Unidos, hablábamos de Rusia, hablábamos de Cuba. Venezuela. ¿A qué va Maduro? Cuéntame. Maduro va a hacerle caso a Putin y a Raúl Castro en lo que decidan ellos en cuanto a al propósito militar. Ya Chávez apareció con unos aviones viejos allá en el 2007, en el 2008. Ya Fidel le mandó pilotos cubanos graduados en Moscú que no estaban volando porque ya los aviones no existían y los tenía dirigiendo tiendas en divisa. Se los mandó para Aragua, para las unidades militares de profesores. Y como te decía, ya se hacen municiones en territorio venezolano. Ya está la base del sombrero para toda la estrategia esta de la persecución, el seguimiento electrónico, y Maduro tiene que ir a recoger, a recibir instrucciones, porque Maduro tiene que servirle de apoyo a todas las cosas que sean ilegales, es decir, todo lo que los rusos van a meter por la izquierda en América Latina, porque como todo el mundo sabe que con Cuba no hay problema en eso, Cuba es histórico, es el año 61, pero se une a esta fiesta y él no entiende bien cómo son estos procesos. Tengo una declaración de Maduro llegando a Rusia. Vamos a ofrecérselas a ustedes. Venimos a entregarle todo nuestro reconocimiento histórico a la gran patria rusa y a la proeza que logró la Unión Soviética y el pueblo ruso hace 70 años. Fue la gran proeza de la humanidad. Yo le estaba diciendo al viceministro de Relaciones Exteriores que nos ha recibido que todavía no se valora en toda su magnitud los impactos históricos que creó y sigue creando la gran victoria sobre el nazifascismo. Si el nazifascismo, Hitler toma Moscú, toma Leningrado, toma Stalingrado, otra historia de esclavismo, de sufrimiento, de horror humano que hubiéramos vivido. Clases de historia, ¿no? Pobrecito. Pobrecito. Se le pregunta quién fue Chocó. Dicen que $700.000 está costando el viajecito eso. Te doy 15 segundos para terminar y tengo que irme. El viaje de Raúl no debe costar mucho menos. Mucho porque, menos, ¿no? O sea, ahí también va todo el mundo, van los escoltas, la seguridad, la contrainteligencia y todo lo que va. Ahora, hay una cosa que no podemos olvidar, muy breve. Maduro también es cliente ruso en armamento. Claro, por supuesto. Y grande. Claro, y entonces claro que sí. puede hablar también. Eugenio, gracias. Huberto, muchísimas gracias por haber estado aquí. Vamos a la pausa. Volvemos.